comenzaremos estudiando o diciendo que la dinámica es la ciencia que estudia el movimiento de los objetos, pero como es muy compleja, se divide en dos ramas. La primera, cinemática, que se encarga de estudiar el movimiento de los objetos sin importar la causa del movimiento, es decir, estudia su desplazamiento, su velocidad y su aceleración. Y por otro lado, tenemos la cinética. La cinética se encarga de estudiar la causa de dicho movimiento, es decir, las fuerzas y las masas que se encuentran presentes o que originan el movimiento de los objetos. En nuestro caso, estudiaremos la cinemática. Nuestro modelo va a ser simplemente cinemático. Una vez que ya sabemos que vamos a hacer un estudio cinemático del movimiento, iniciaremos en una dimensión, pero para eso requerimos definir qué es una partícula. Nosotros explicamos que vamos a analizar el movimiento de objetos. Un objeto, como en el caso de un camión, puede simplificarse para poder hacer un estudio más simple de él, y lo podemos considerar como si fuera una partícula. ¿Qué quiere decir? Un objeto puede representarse por medio de una partícula, una partícula que es de masa puntual, es decir, un punto. Por lo tanto, nuestro vehículo o nuestro camión no tendrá, en este caso, rotación, solamente traslación. Con eso en mente, podemos saber qué es la posición. La posición es el lugar que ocupa un objeto o una partícula en determinado tiempo. Para poder estudiar el movimiento, en este caso, de una partícula o de un objeto, necesitamos conocer la posición del objeto en función del tiempo, para poder saber en dónde se encuentra y cuál es su movimiento. Supongamos, en este caso, pues vamos a tener un camión que lo vamos a representar como este punto negro, en donde inicialmente se encuentra, es el punto A, pero para poder definir nuestra posición requerimos ciertos datos, es decir, un marco de referencia con respecto al cual medirlo. Yo puedo ubicar un marco de referencia en esta posición, puedo ubicar un marco de referencia en esta posición, y obviamente no voy a obtener las mismas dimensiones o los mismos resultados de medirlo de diferentes lugares. Por lo tanto, lo más importante es definir nuestro marco de referencia. El marco de referencia por lo general está representado por un sistema de coordenadas, como en este caso es un estudio en una dimensión, pues es un eje X. Y se ubica el origen del marco de referencia, pues coincide con el origen del eje X. Recordando que un eje X parte del origen y hacia el lado derecho tenemos las cantidades positivas y hacia el lado izquierdo las cantidades negativas. O sea, es el signo positivo del eje X y el signo negativo del eje X. Para el caso particular del desplazamiento de un objeto o un camión o partícula, en este caso, pues las cantidades las supuse como que son metros porque es un desplazamiento, es decir, se está midiendo en unidades de metro. Con esto en mente y sabiendo que podemos conocer la posición en diferentes puntos de una partícula, nosotros podemos, en este caso, pues definir el desplazamiento. El desplazamiento no es más que el cambio de posición de un punto a otro, es decir, la posición final, que XF es, el subíndice F significa final y el subíndice I significa inicial. Es la diferencia que hay entre la posición final menos la posición inicial. Una vez que tenemos entonces nuestro desplazamiento, podemos hacer un cálculo simple. Si el camión se ubica en la posición inicial A1 y pasa a la posición final A3, entonces quiere decir que se desplazó una distancia de, en este caso, la posición final es 3 metros menos 1 metro, por lo tanto el resultado serían 2 metros. Tuvo un desplazamiento de 2 metros. Aquí es importante hacer la diferencia entre desplazamiento y trayectoria de un objeto. La trayectoria que va a seguir un objeto o el desplazamiento que sigue un objeto no necesariamente son iguales. La trayectoria podría el objeto llegar de un punto a otro siguiendo, por ejemplo, una trayectoria en zigzag. Recorrería una mayor distancia. Pero si terminan en el mismo lugar, sin importar la forma en que llegue a la otra posición, pues estaríamos hablando que el desplazamiento sería, en este caso, el mismo, pero recorrería una mayor distancia. Pero en el desplazamiento no nos importa cuál es la distancia que recorrió, sino los puntos iniciales y finales. Bueno, con eso en mente,
comenzamos a definir qué es la velocidad, para lo cual vamos a iniciar definiendo velocidad promedio y posteriormente la velocidad instantánea. La velocidad promedio no es más que la tasa de cambio de la posición. Esta delta es la diferencia de alguna cantidad física. Normalmente se representa para la diferencia de una cantidad física, que en este caso podría ser el desplazamiento, posición final menos posición inicial, dividido entre el cambio de tiempo, el tiempo inicial, tiempo final menos el tiempo inicial. Por lo tanto, podemos calcular nuestra velocidad instantánea promedio como el cambio de una posición entre un cambio de tiempo. Pero eso es una velocidad promedio, no nos representa la velocidad en un punto determinado de una partícula, sino está basada en diferentes posiciones que tiene el objeto en función del tiempo. Por lo tanto, no nos representaría físicamente la velocidad instantánea, para lo cual obtenemos que nuestra velocidad instantánea la podemos calcular y ser más precisos si reducimos la escala de tiempo, es decir, si cada vez hacemos mediciones más pequeñitas hasta llegar a que este diferencial de tiempo tienda a cero. Si nosotros calculamos el límite de delta de x con respecto a delta de t, o el cambio de posición en x con respecto al cambio de posición en el tiempo, al cambio de tiempo, vamos a obtener que la velocidad instantánea es igual a la derivada de x con respecto del tiempo. Es decir, la tasa de cambio de la posición en función del tiempo. ¿Por qué es importante esto? Muchas veces nos van a dar la posición o la podemos representar como una ecuación y por lo tanto podríamos obtener las velocidades instantáneas de los objetos. No siempre vamos a tener una tabla. Bueno, y por último definiremos lo que es aceleración. Igual que en la velocidad, la aceleración promedio es la tasa de cambio, pero en este caso de la velocidad. Nosotros ya vimos que la velocidad promedio es la tasa de cambio de la posición en función del tiempo, es decir, cuánto se desplazó con respecto al tiempo. En este caso, la aceleración promedio es cuánto cambió la velocidad de un punto a otro con respecto al tiempo. Es decir, cómo cambió la velocidad con respecto a un determinado tiempo. Y de manera similar, podemos obtener una aceleración instantánea para conocerla de una manera más precisa, la aceleración que tiene una partícula en un punto determinado. Volvemos a hacer que el cambio del tiempo o la escala de tiempo en que realicemos nuestras mediciones sea cada vez más pequeña hasta que tienda a cero, es decir, el límite del cambio de velocidad con respecto al cambio de tiempo, cuando el cambio de tiempo tiende a cero, es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y lo podemos definir también porque sabemos que la velocidad instantánea es el cambio de posición con respecto al tiempo como la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo al cuadrado.